Las 10 de la mañana, 32 minutos. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días a los oyentes que están integrándose a nuestra transmisión de este programa especial creado precisamente para entrar en contexto o tener en contexto todos los hechos, o bien que ya sucedieron, porque han sucedido muchísimas cosas, o bien porque están en desarrollo, porque en estos momentos pues son noticia o están a punto de ocurrir algunas cosas como las conferencias de prensa o algunas que están sucediendo o van a suceder de pronto, un incendio, un allanamiento, cosas que puedan ocurrir o una declaración o noticias positivas que ocurran, por ejemplo, de eso que estamos pendientes de entre Rusia y Ucrania, porque hay diálogo hasta ahora. Hay tantas cosas para compartir con ustedes, o porque el tránsito todavía es una locura después de lo que pasó en la mañana en la General Cañas. Evidentemente todavía es una locura, producto de lo que pasó en la General Cañas. Es decir, aquí estamos para poner en contexto todos esos hechos y ojalá con todos los protagonistas y los periodistas desde el lugar de los hechos, de las noticias. Angie, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Hola, hola, don Henry, buenos días a Lorena y por supuesto que a toda la audiencia. Espero que estén teniendo un bonito jueves, hoy una mañana Ojalá. Un poquito más soleada, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, cambió el clima, hoy hizo un amanecer espectacular, no sé si lo pudieron ver. No, estábamos encerrados trabajando. Sí, por aquí no se vieron en los colorcitos. Sí, allá en las montañas de San Rafael de Heredia se vio muy bonito. Sí, porque nosotros trabajamos en la mañana, entonces es muy complicado. Hay gente que se va de paseo, entonces, bueno, así es la vida. Así es la vida. La tarde de ayer también estaba bonita, ¿verdad? Bueno, ayer estaba lloviendo en algunos sectores. Sí, llovió. Pero no era tan visible el hecho. Pero sí vamos a tener, y atención, el fin de semana otra onda tropical, la número 2. Entonces seguramente tengamos un fin de semana y que estemos en una especie de tregua, pero el fin de semana otra vez otro fenómeno de estos que nos causa tantas lluvias. Y usted, Lorena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Henry, Angie, a Daniel Calvo, a Ernesto Romero, a todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto. Nosotros aquí para actualizarles, para informarles de lo que sucede en el momento también y diferentes entrevistas que tenemos programadas para hoy. Sí, porque hoy es un día muy especial, ¿verdad? Hoy es el Día del Agricultor. Desde muy temprano le hemos hablado a ellos. Además, ellos nos escriben mucho en la mañana. Muchos de los agricultores se levantan muy temprano cuando van rumbo a su trabajo y nos envían fotografías o de la lechería o de las vacas, o del cultivo que tienen, y si están en la zona de Pacayas, y si están en la zona alta de Cartago, donde sea, ahí están nuestros oyentes, y eso es nosotros decimos siempre que es una bendición tener ese tipo de oyentes con nosotros. Gracias por lo que aportan. Y no dimos hoy qué tipo de cultivo es el que está hoy en la fotografía de Angie contraportada. Sí, Angie sabe, ya le voy a mostrar. La foto de Mauricio Aguilar. Es una fotografía muy bella en la contraportada hoy del Diario Extra, precisamente con un agricultor leyendo Diario Extra, sentado sobre un cultivo de... Zanahoria. Ok. ¿Podría ser? Podría ser, busque cultivo de zanahoria. Sí, podría ser, Angie. Sí. Nosotros no dimos, no pudimos. No. Somos de malos agricultores nosotros. A mí me parece que o zanahoria o lechuga. Yo dije lechuga, no, zanahoria creo que no. Remolacha, dijo usted. Ah, sí, yo dije eso. No creo que remolacha. Yo dije que parecían lechugas, pero Un oyente dijo que era papa. Un oyente dijo que era papa. No creo que papa. No, me parece que el de zanahoria la de zanahoria es diferente. Sí, pero no fuimos capaces, qué terribles. ¿Y dónde está Mauricio Aguilar, el fotógrafo? Sí, tenemos para que buscarlo. nos diga. Aquí está, voy a ponerlo aquí para que los oyentes en el 7003-1234, ahí está bien. Muy bien, compañero, ahí está bien. Ajá, ahora sí. Una muy buena fotografía además, muy bella, que muestra y hace homenaje hoy a quienes merecen homenaje, todos los homenajes posibles, el agricultor. Hoy hay mucha actividad, hoy hay conferencia de prensa en este momento en la Cámara de Agricultores. Me parece que sí es lechuga. Bueno, ahí la dejamos ya. Que sean lechugas. Sí. Sí, es muy posible. Es que no sé, a mí fue la primera impresión que me causó, pero no lo sé. Es que no es lechuga. Sí, viendo fotos aquí. No, es que no es lechuga.
Me parece. 70031234. Vamos a dejarle la inquietud a los oyentes que además pueden tener este periódico junto con las noticias de hoy en su casa, solamente llamando al 7070-4205. 7070-4205. Hoy que tiene fotografías a propósito del fútbol, a propósito de lo que dijo el presidente ayer y a propósito de la investigación en torno a la modelo que fue asesinada. Muchas cosas que se comparten en este día. Las 10 de la mañana, 37 minutos, vamos bueno, Día del Agricultor, perdón, y Día de la Familia, Lorena. Día de la Familia. ¿Por qué Día de la Familia? ¿Qué se recuerda en el Día de la Familia? Creo que es bueno que hoy hagamos referencia de por qué un día como este se habla precisamente de la familia. Comencemos, 10 de la mañana, 37 minutos. En Contexto, por Extra Radio. La noticia del día, en Contexto. Ya vamos a tener, información del Día del Agricultor, de la Cámara de Agricultores. Habrá mucha actividad hoy en la Asamblea Legislativa, mucha actividad. Hoy estamos pendientes de 4.3 y también de extradición de nacionales, de la entrevista que hicimos esta mañana muy temprano. Así que comenzamos. Y básicamente lo que ha generado un debate nacional fue la sorpresa que ayer provocó el presidente al tomar una decisión de vetar la ley que permitía los allanamientos a cualquier hora. Sorprendió tanto que incluso sorprendió a la propia jefe de fracción del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa, que tuvo que llamar al ministro de Seguridad y decirle, ¿qué pasó? Y el ministro le dijo, doña Pilar, es que hay un error en la redacción. Es el segundo veto, ¿verdad? Más a ese... ¿El presidente? Sí, recuerde, de vuelos baratos. No. El segundo veto a este proyecto. ¿Ya lo habían vetado? Sí, me parece que sí. No, porque no había pasado, Angie. Sí, me parece que sí. Bueno, busquemos, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que dijo precisamente doña Pilar esta mañana hablando con nosotros aquí en Desde Buena Mañana? Escuchémosla. Bueno, la verdad es que no lo habíamos discutido, a mí misma me tomó por sorpresa y no me he leído, lo confieso, los argumentos del veto. Ayer hablé con don Mario Zamora, el ministro de Seguridad, y le pregunté a don Mario, ¿qué pasó con eso? Me dice, Pilar, tiene un error en la redacción, que se lo advertimos a Montserrat Ruiz, habíamos llegado a un acuerdo para retrotraerlo a la comisión, cambiarle el error de redacción y proceder con eso. Y lo que me explicó es que entonces ahora, cuando se hace un allanamiento a cualquier hora del día, hábil o no hábil, hay que justificar el allanamiento, cosa que antes no se hacía, se justificaba solo cuando estaba entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Y me dice, igualmente la ley ya permite que se pueda hacer un allanamiento en horario extraordinario, con una justificación y con la aprobación de un juez. Hay ahí la sorpresa. He ahí, primero, el hecho de que el presidente haya tomado la decisión de vetar ese proyecto, que todos los comentarios, de hecho las reacciones que escuchamos esta mañana, que se produjeron ayer, desde todos los sectores políticos, fue eso, o sea, no era algo que se esperaba, porque incluso en la entrevista que le hicimos aquí, en este mismo programa, en Contexto, a la diputada Montserrat Ruiz, pues se daba casi que por descontado que iba a firmarlo. Es decir, ellos no esperaban que eso pasara. La seguridad de doña Montserrat era que, porque se lo preguntamos, ¿qué falta? Dijo, no, que firme el presidente. Pero jamás el temor de que hubiera habido ahora, fuera a ocurrir un veto. Desde presidencia, doña Pilar no explicó cuáles son esas razones de constitucionalidad que alegó presidencia para... Sí, ella lo explicó. A ver si yo lo logro en palabras sencillas. Uno, que los permisos o la autorización para un allanamiento actualmente opera de 5 a 6 o de 5, es decir, el horario que opera en este momento. Al hacer un cambio, al permitir las 24 horas, eso tendría que estar contemplado ahí, porque si no, ningún juez se daría comerse la bronca de autorizar un allanamiento en horas que no están. Hasta donde lo entendí. De hecho, podríamos buscar esa parte que usted dice, Angie, porque es interesante. La otra discusión, compañeras, es el momentum en el que toma la decisión, que fue lo que los diputados resaltaron muchísimo, que haya sido preciso poco después de los allanamientos del OIJ y la Fiscalía por el caso de la pista oscura, cuando fueron detenidos el exministro Batalla y otros funcionarios.
que sea el momento, fueron lo que cuestionaron, si fue una, perdón la expresión, pero es que es tan popular y lo dice tanto, si es una sacada de clavo en ese sentido, porque el presidente dice, Lorena, recuérdeme la frase, yo no le voy a dar alas al animal ponzoñoso. A animales, a aves ponzoñosas, más o menos. Pero la discusión queda sobre la mesa. Lo que llama la atención es lo que usted nos está destacando también, Angie, y es que en efecto aquí operaría un doble veto. Correcto, porque es el no firmarlo y también remitir el proyecto a sala constitucional para evaluar posibles vicios y dictaminar si le da la razón o no al Ejecutivo. Lo extraño es, y es la parte de la que no estoy segura, compañeros, si este proyecto ya había sido enviado a sala constitucional para consulta precisamente. Es que sí, había pasado ese filtro. ¿Verdad que sí? Ya había pasado ese filtro. Es que estaba solo para firmarlo, solo para que se pudiera pues firmar por parte del presidente y ya que comenzara a operar. ¿Qué dijo doña Monserrat Ruiz precisamente sobre esta situación y obviamente como reacción a la decisión después del presidente? Ahora hablan de un supuesto error de redacción en el texto que se aprobó con dictamen de mayoría, se debe decir, en la Comisión de Jurídicos. Y cuando nunca se acercaron a esta diputada para valorar alguna enmienda, ni ninguna moción. Tampoco presentaron esto al plenario legislativo tendiente a modificar el texto. Y de manera que no es más que una excusa para disimular sus verdaderas intenciones, que en todo caso las dejó ayer vistas el presidente. No quieren que este proyecto se convierta en ley porque tienen mucho miedo de los allanamientos por razones que no conocemos. Y es muy curioso también que haya sido un día después de que se realicen allanamientos por presuntos actos de corrupción de este gobierno. Ese es el argumento entonces de parte de la diputada. Dice que no sabe, no le hicieron llegar ninguna solicitud, ni reunión, ni nada con respecto a este tema de redacción y que lo único que se está haciendo es justificar de una u otra razón que no se vaya a firmar. Pues yo no sé ustedes cómo lo ven. Temor a que si yo tengo temor de que me allanen en cualquier momento. Es lo que mencionan. Es de día o de noche o lo que fuera, ¿verdad? No sé si puede ser como temor a que haya un allanamiento, pues si va a ocurrir, no importa la hora, ya ha ocurrido o no, ya ha pasado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los allanamientos en cualquier hora. La otra parte, Angie, es ya la liberación de los involucrados en ese allanamiento del que estamos hablando, los involucrados en los capturados en el allanamiento del día anterior y lo que sucedió anoche, casi a la medianoche. Sí, fue una audiencia bastante larga, inició desde la 1:30 de la tarde y se extendió casi a la medianoche de ayer miércoles con el tema de las medidas cautelares, que son básicamente para la mayoría de los imputados no salir del país y quitarlos del ejercicio de su cargo para que no estorben en la investigación. Básicamente fueron la explicación que dieron ayer desde los tribunales. Vamos a escuchar a don Gerardo Chávez, quien es abogado del señor Mauricio Batalla. Ahora nos corresponde a nosotros dar nuestro planteamiento y solicitud a las medidas que solicitó la Fiscalía en contra de nuestro representado, ¿verdad? El tema de Mauricio más que todo era la afectación a nivel de su familia, y tiene un muchacho adolescente, su señora esposa, lo que fueron expuestos con el allanamiento. Evidentemente eso le causó a él gran dolor y también molestia. Está muy claro, Mauricio, desde cuáles son las circunstancias de su actuación. En ese aspecto, pues él está muy tranquilo. Él es entonces el abogado de don Mauricio Batalla. A la 1:30 de la tarde será entonces la comparecencia de nuevo, sin saber cuánto se pueda prolongar, porque están largas. Sí, ayer terminó muy tarde.
Terminó tarde, ya con la liberación, a eso de las 11:30 aproximadamente en la noche, con la liberación, todos los medios de comunicación que estaban ahí pendientes, las reacciones, y también tenemos de hecho a don Mauricio Batallanchi. Sí, no, que yo hablaba con Lorena previo al programa, y es una consulta que nos hacíamos, si realmente para este tipo de allanamientos es necesario el despliegue de tantísimo personal del OIJ, porque bien lo explicado don Randall ayer, tiene que ser la figura de allanamiento y no de citación por el tema de evidencia y demás, y eso uno lo entiende. La pregunta es, yo no creo que haya riesgo de que un exministro salga a volar bala en medio de un allanamiento, digo yo, ¿verdad? Entonces sí, creo que andaban full armados. Jamás. Sí, creo que vaya y allane, no sé por qué tanto personal, que al final de cuentas se traduce en recursos económicos. Sí, o sea, por eso es que la gente, por eso es que la gente habla de si era necesario tanto show, y ahora van a quedar, bueno, hay que esperar las medidas, pero ya están en la casa. Yo no cuestiono la figura del allanamiento ni demás por lo que explicaba don Randall, y que está bien, claramente es un proceso policial que debe hacerse de esa manera. El asunto es que a quienes estaban allanando, pues claramente son figuras públicas, y no sé si es necesario tantísimo personal para hacerlo. O el otro temor que decían de si se iban a fugar, si iban a ir del país por la investigación. Mire, esto está investigado, venga, aclare esta cosa. Y seguramente iría. ¿Qué fue lo que dijo Mauricio Batalla y los abogados también anoche al salir de la sede de los tribunales? Mire, lo único que le puedo decir es que muy contento, muy fortalecido, muy tranquilo, gracias a Dios, todo salió bien, muy contento, y gracias igual al apoyo de mi familia, al apoyo de todas las personas, muy tranquilo. Realmente creo que me acusan de haber echado para adelante el proyecto del Daniel Oduber, y poderlo haber terminado con un crédito. ¿Qué es lo que gritan allá al fondo? ¿Quedó libre? Me parece que están celebrando. ¿Hay alguien gritando o celebrando? Las 10 de la mañana, 49 minutos. A esto se suma, Lorena, entonces, más allanamientos. El OIJ realizó otros allanamientos, estos en Cartago, y donde detuvieron personas sospechosas de secuestro, aparentemente. Sí, son 3 personas a las que detuvieron. Tenemos imagen de 2 de ellas, de hecho, que fueron proporcionadas por el organismo de investigación judicial. A ellos se les relaciona, 2 de ellos serían oficiales de policía. A 2 o a todas estas personas se les relaciona con un hecho el 12 de marzo de este año en la noche, a eso de las 7 de la noche. Según lo que mencionan, fue que la víctima fue abordada en un presunto control vehicular que se estaba realizando por 2 supuestos oficiales de fuerza pública en Curridabat. Luego, al llegar al lugar, llegó un vehículo en el que estaban 5 sujetos, de los cuales 4 utilizaban chalecos del OIJ. Ya en complicidad con los oficiales de la Policía Administrativa, privaron de libertad al ofendido, a la víctima, y lo trasladaron en el vehículo hasta su casa de habitación. En el lugar habrían hecho registro y sustrajeron 18 millones de colones en efectivo, varias joyerías, por lo menos 2 millones de colones, la valoración que se hace, caja fuerte, y también un documento a plazo de un banco. Son entonces 3 personas detenidas, el conductor de este vehículo en el que llevan a la víctima, y 2 supuestos oficiales. Las 10 de la mañana, 50 minutos. ¿Y cómo se ha comportado el volcán Poás en las últimas horas? Ya Pupi nos va a compartir imágenes que desde la madrugada hemos suministrado a nuestros oyentes y televidentes, porque tiene en este momento el volcán Poás una normalidad, entre comillas, que para los expertos preocupa, porque puede estar guardando mucha energía y la posibilidad de que haga después una erupción mucho más grande. Pero la imagen es muy bonita. La imagen es 9 espectacular. horas estuvo mostrando incandescencia. Por lo menos. Esa imagen es de las 4:44 en la mañana. ¿Esta es repetición de la mañana?
Sí, parte del video que teníamos en la mañana, que fue como desde la medianoche aproximadamente empezó a tener ese comportamiento. Parte del video es de las 3 y resto de la madrugada y ya cerca de las 4, cerca de las 5 de la mañana también. Pero es muy bello, ¿no? Así de lejos. Es bello. El volcán, el comportamiento del volcán. Verle cerquita. Mejor aún. Las 10 de la mañana, 51 minutos. Compañeras, ayer les conté la historia de la influencer. Ajá. La mexicana. Todos los medios de comunicación del mundo, ayer, en la tarde, haciendo referencia a lo que había pasado. Todos. No hay medio de comunicación que no haya hecho referencia, no solo por el hecho de que era una influencer y que la mataron en vivo, sino porque se repitió la historia, yo les dije, de la alcaldesa, candidata a la alcaldesa, que se aprovechan o que están transmitiendo en vivo. Yo no sé si es que ahora los criminales lo saben o les coincide que la persona esté haciendo una transmisión en vivo para cometer el crimen. Pero lo de la influencer es estremecedor, ¿verdad? Sí. Muy bella. Estaba viendo incluso que varias gente que la seguía y que era consumidora constante de su contenido, decía que ya ella podría haber tenido alguna sospecha porque tenía varios días de estar hablando como de que se sentía rara, como si la estuvieran siguiendo, como si alguien la quisiera asesinar. Entonces, por ahí la historia ha ido pues sumándose cosas. Sí, porque incluso según la historia, una amiga le dice, espérese ahí donde está y ya nos vemos. Y ella, porque ella se iba a ir es en un salón de belleza y ella iba a abandonar su sitio cuando recibe ese mensaje. Entonces ella se queda transmitiendo, muy preocupada, ella se ve súper insegura por lo que está haciendo y jamás sospechar que pues iba a caer en una trampa, como seguramente ocurrió. Son las 10 de la mañana, 53 minutos, unos mensajes y ya regresamos porque tenemos más cosas para contarles a ustedes en esta mañana, aquí en Contexto. Ay, qué bueno, y gracias muchachos, gracias. En medio de todo esto que nos está pasando, en la mañana decíamos, Angie y Lorena, que hay ese momento tan denso, que se le suma incluso pelea de Jafet con la ministra de Salud, diciendo, faltaba, lo que faltaba. Ay, sí. Y de qué manera, además, cómo se tratan. Ayer, con una falta de respeto de lado y lado, que uno dice, lo que faltaba. Ayer justo estábamos aquí en la tarde en la redacción, el compañero Francisco y yo, viendo el Consejo de Gobierno y sale la ministra de Salud con eso. Y a Francisco le daba risa y yo le decía, yo no puedo creer que la ministra se esté metiendo en eso. O sea, está bien, vaya, haga las inspecciones que tengan que hacer. De su trabajo nadie se le va a cuestionar que se hagan las cosas. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí. Sí, o sea, sea el Morera Soto, sea el del Saprissa, sea el estadio que sea, todo va por igual, ahí no hay excepción. Pero yo decía, ¿cómo la figura? Es que a veces siento que se pierde eso en los ministros. Es la figura de un ministro de la República. El respeto que tiene, la investidura que lleva para andar en dimes y diretes en una conferencia de prensa con un técnico de un equipo. O sea. Sí. Pero el técnico también ya después sale Jafet Soto siendo Jafet Soto, sí, respondiendo de la manera como lo hace. Eso se espera, pero faltando respeto a la ministra. Pero es que Angie y Lorena, lo hemos dicho, es un momento como para decir, bajemos un poquito la temperatura. Es que no puede ser que el país se esté enfrascando en semejante discusión. En todo nos está generando una confrontación permanente. Dice un oyente a través del 7003-1234, con respecto a eso del allanamiento, creo que simplemente es show porque son figuras públicas. Por ejemplo, hoy hicieron un allanamiento en la fuerza pública de Curridabat y solo llegaron 5 agentes del OIJ a recoger a los imputados. Es decir, no hubo un despliegue de agentes enorme para buscar a oficiales involucrados en un delito. Esa es la comparación que hace la gente. Sí, yo creo que vamos a lo mismo. Uno no cuestiona que se tenga que hacer, qué dicha que se está haciendo,
Pero si son tan limitados los recursos que tenemos, No los gastemos tanto. sepámoslos administrar. Ahorremos. Porque está Sinatra al fondo y es una referencia que quiero hacer por no dejar perder la oportunidad, porque en una fecha como esta se nos iba Frank Sinatra, que había nacido Deporte, ¿querés estar al día con lo que pasa en las canchas, las pistas y los estadios? Escucha Código Deportivo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Extra Radio 92.3 FM y Extra TV, el programa donde estamos en todas. Habemos papa. León 14. Atención urgente, tenemos papa. Y se me permiten también una palabra, un saludo. Grupo Extra, testigo de la historia ante el mundo. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. La noticia del día en contexto. Son las 11 de la mañana en punto, 11 en punto. Estamos en contexto. Feliz Día del Agricultor. Todas las actividades que hoy ocurran, todas que tengan que ver con la actividad de sembrar el campo, de traernos el alimento, todas bienvenidas. Hoy es precisamente su día y lastimosamente, compañeras, en momentos en los que parece que el panorama del sector agropecuario en el país no es el mejor. De hecho, la cantidad de personas que se dedican a la agricultura ha disminuido en forma constante desde el 2018, pero estamos hablando no solo de los agricultores, obviamente los pescadores, los ganaderos. El reporte que dice, a ver, porque tengo aquí un informe, los dice, factores climatológicos además, también, que los han golpeado tantísimo. Banco Central de Costa Rica dicen, al cierre del 2024 hubo 206,000 personas ocupadas en el sector agrícola de Costa Rica, en promedio. Con esa cifra, el año pasado esa actividad económica reportó el volumen más bajo de trabajadores de los últimos 11 años. Ese es, Lorena, un panorama que, bueno, no pensaría que es el día de, pero tanto como para celebrar, quién sabe. Bueno, hay muchos retos por delante y quienes viven esto día a día nos lo pueden contar, de hecho, de primera mano. Don Guido Vargas, de la Cámara de Agricultura, hoy precisamente que se está haciendo una exposición, hay una conferencia de prensa y pues también queremos nosotros tocar este tema, el Día de San Isidro Labrador. De hecho, en diarioextra.com ustedes pueden encontrar una nota donde está el detalle de por qué hoy es la celebración, de pues en torno a qué y demás. Diferentes celebraciones también que habrá en algunos lugares, que de hecho vamos a tener contacto más adelante con nuestra compañera Milagro Torres, pues por una actividad que se va a estar realizando en Escazú. Don Guido, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, feliz día. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre el tema de agricultura.
represento a la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Costarricenses, UPA Nacional, y junto a la Cámara de Agricultura, el Frente Cooperativo Agroindustrial y UPIAP, conformamos ANA, la Alianza Nacional Agropecuaria Costarricense. Bueno, don Guido, principales retos y tal vez para ver también lo positivo que hayan tenido ustedes en los últimos años, este balance que hacen ustedes. Bueno, lo primero es que el sector agropecuario tiene alrededor de 30 años de abandono, y podríamos decir que en estos últimos 3 años aún más. Ha estado fuera de la prioridad de las políticas gubernamentales que han priorizado una economía de manufactura en zonas francas y servicios. Y la situación es muy grave porque la economía rural, generadora de bienestar y paz social y de la comida de todos los costarricenses, se ha ido debilitando, deteriorando cada vez más, y nos hemos convertido en un país importador de alimentos. La mayor evidencia de esto es que la mayoría de los componentes del gallo pinto hoy son importados. Lo que nos da esperanza es que todavía seguimos sosteniendo alrededor de 1.300.000 hectáreas en pastos, 500.000 de hectáreas en producción local para consumo interno y para exportaciones, y esta actividad hay alrededor de 500.000 de costarricenses que dependen o dependemos de esta actividad, con 93.000 pequeñas y medianas empresas que están en la actividad. Entonces sí somos un sector sumamente importante. Claro, ahora, don Guido, de todas esas cifras que han entregado hasta ahora, de la forma como incluso la gente ha ido abandonando el campo, los hijos ya no quieren volver al campo, ya no es una oportunidad para salir, ya no es atractivo para ellos volver al campo, seguir lo que hacían sus papás y sus abuelos. Toda esa gente que incluso está abandonando la actividad de la agricultura, ¿qué se está haciendo? ¿Ellos qué están haciendo? ¿O dejaron la finca y buscaron las ciudades? ¿O ellos se dedicaron a otra cosa? ¿O ya están alquilando la finca para actividades turísticas? No sé, como que todo ha venido cambiando. ¿Ellos qué están haciendo? Bueno, hay actividades que están sumamente golpeadas y que no son cifras. Son seres humanos que están detrás de esta producción. Los efectos de la ruta del arroz, en la costa pacífica no hay arrozales. Lo que hay son charrales y maquinaria debajo de los árboles, tapados con manteados, todos deshilachados y deteriorándose, oxidándose. Digamos que esa es una parte del panorama. Hay algunas zonas que nos dan mucha esperanza. Túfares de Puriscal, jóvenes agricultores con muy buena producción, muy buena productividad en café. Podemos ver zona norte, en la parte alta de Cartago, agricultores jóvenes produciendo semilla para su propio necesidad de producción de papa, muy tecnificados, muy claros de lo que están haciendo, con muy buena producción y productividad. El problema es que en términos generales, el abandono ha llevado a muchos productores a salirse de la actividad, a falta de que el Estado asuma la responsabilidad de acompañamiento, porque la producción de un país no solo debe ser responsabilidad de los agricultores, debe ser también una responsabilidad del Estado por la seguridad alimentaria de todos.
y por los consumidores. Pero lo que usted nos está contando también, don Guido, usted usó la palabra que era perfecta para eso. Hay esperanza. O sea, a veces somos como muy radicales en la definición de algunas cosas con el tema de los agricultores, pero si usted nos cuenta que, por ejemplo, hay unos jóvenes impulsando plan de semillas, es decir, no todo está tan feo. Por ejemplo, no todo está tan feo. No todo está perdido. Sí. Y después de una pandemia, después de los efectos del conflicto bélico Rusia-Ucrania, después de la presa de contenedores, después de los disparadores de los precios de los insumos, que algunos insumos se dispararon hasta en 300%, teniendo una situación macroeconómica y también una política de apreciación abrupta del colón, de una política monetaria y cambiaria del Banco Central que nos ha afectado enormemente, la fe y la esperanza, y porque decidimos ser agricultores como una forma de vida, todavía tenemos muchos sobrevivientes y seguimos trabajando con esperanza. Porque nosotros no producimos, nosotros inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros. Y cuando no es un temporal, es una sequía, o es una ráfaga de viento, o es una granizada, o son temperaturas muy altas. Pero se pierde la cosecha y el otro día estamos preparando el terreno para volver a sembrar. Eso es lo que ha hecho que después de un temporal de más de un mes, hoy tenemos oferta en el mercado y los precios hortícolas están bajando. Dígame. Yo le tenía una pregunta porque hace poquito tuvimos aquí al ministro del MAC, ¿se acuerdan, compañeros? En una en una especie de rendición de cuentas que hemos estado haciendo aquí con ministros y diputados, y nos decía él que ha sido muy positivo el avance con respecto a las ayudas económicas, no solo de tipo económico, sino ayudas con tecnologías, maquinaria y demás a los productores y agricultores, precisamente para hacerle frente a la época tan compleja que han tenido por todos los factores que ya nos está mencionando usted. Y quisiera precisamente contrastar lo que nos decía el ministro con la realidad de ustedes, los agricultores que están en el campo todos los días, si realmente han visto un incremento en esas ayudas gubernamentales, en esas visitas constantes de parte de las autoridades para saber cómo están avanzando, por dónde hay que entrarle, digamos, a lo complejo que ha estado todo el tema del sector agrícola. Es que la ayuda es de asistencialismo. Entonces nosotros conocemos perfectamente qué es lo que están haciendo. Como le podría hablar de San Ramón de la asistencialismo de un grupo pequeñito, o le podría hablar de Naranjo de un asistencialismo pequeñito. Entonces ahí le ayudan a 50 agricultores y la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de miles de agricultores? Entonces, sí, cuando se dice de que fueron y repartieron unos sacos de abono y unas bombas y a algunos les dieron un dron, la política integral del Estado, ¿dónde está? Entonces, ahí en Naranjo le ayudaron a un poquito de productores de café. Qué dicha que les ayudaron, qué bueno, lo celebramos. Pero ¿qué pasó con el resto? ¿Dónde está la política? ¿O solo esos son los que están fregados? ¿O solo esos son los que perdieron con los temporales? Bueno, pero ahora dicen que los cafetaleros están muy bien porque se podría vender a $400 a un commodity. Bueno, los precios de referencia en la bolsa de Nueva York subieron, pero en este momento nadie está comprando café de la cosecha futura porque están de boca tasa. ¿Qué es lo que están comprando? Los cortos de esta cosecha que ya terminó.
Entonces es muy fácil decir, no, y ahora están bien porque el café está a $400. Sí. ¿Quién está comprando? Esa es la realidad. Una cosa es en la oficina y otra cosa es en el campo y en el quehacer diario. Pues queríamos con usted, don Guido, tener ese panorama hoy, precisamente cuando estamos hablando del Día Nacional del Agricultor, hoy que es el día de San Isidro. Labrador. San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores en el país y el conocer santo nuestro, el santo de los agricultores en el país y conocer desde ustedes, don Guido, esa visión que tienen de lo que está pasando actualmente, porque ustedes tienen el día a día, el palpitar, lo que ellos están sintiendo en su trabajo diario. Don Guido, le quiero agradecer mucho ese chonete. ¿Cuántos chonetes tiene usted? Bueno, le voy a contar así brevemente porque yo siempre usé sombrero. Y cuando ya llegué a participar como dirigente campesino, me parecía muy irresponsable dejar de usarlo. Y entonces, quiero decirle que yo debo tener más de una docena de sombreros que los hace un artesano en Bajo Caliente de Miramar de Punta Arenas. Y muchos critican la blancura del sombrero. Y yo digo que eso es seña de que hay mujer hacendosa en la casa y que cuando ella no lo puede lavar, yo lo lavo. Pero cuando usted vaya a mi finca, que está invitado, que estoy a 8 kilómetros del Parque de Atenas y a 8 kilómetros del Parque Palmares, donde llaman Bajo Torunes, ahí me va a encontrar con un sombrero de trabajar. Este es el de salir. ¡Ah, caramba! Este es el del domingo. Es el de gala. Ese es el de dominguear. Y entonces sí, también hay gente que lo critica, que se considera muy urbana y todavía huele a monte. Qué bueno. ¿Por qué digo eso? Porque todos nuestros ancestros, todos, aquí en Costa Rica, el abuelito, la abuelita o el papá fueron agricultores. Los forjadores de este país que se metieron a la montaña con un machete y un hacha y un puño de semillas, hicieron pueblos. Entonces, todos nosotros pertenecemos a esa cultura campesina que se pierde en el tiempo. Sí, qué lástima, sí. Y ya el que quiere salir vestido de otra manera para que no vean que es campesino, y usted lo porta, lo usa como muestra del orgullo de ser el campesino. Me ha costado mucho sostenerlo. Una vez en la Asamblea Legislativa, un señor de seguridad me dice, quítese el sombrero. Le digo, no me lo voy a quitar. Me dice, tiene que quitárselo porque aquí está en la sala de expresidentes. Y le digo, ¿quién le ha dicho a usted que es sin cultura utilizar un sombrero bajo techo? Pero no me da la gana quitármelo y mejor salgo. Ajá, ¿y no entró? No, me salí más bien porque estaba adentro. Ah, caramba, usted ya estaba adentro. No lo dejaban quedarse adentro. Lo que no veía era... Pero después tuve oportunidad de poder pasar ahí por el Parlamento y entonces, como ya tenía otro estatus, no me podían decir nada. Sí, ya respetaron el sombrero. Pues, don Guido, de nuevo muchas gracias y gracias además por eso, por portar ese sombrero, que es sombrero chonete. Yo veo chonete, yo no sé si usted lo califique así, o lo defina así, pero al final representa eso. Que este es el verdadero chonete, porque el chonete, digamos que es un sombrero meseteño. Ajá. Hay otro sombrero de ala más ancha que es el más bajureño, pero este es el chonete. Qué bueno. No, y además le queda bien, don Guido. Le luce muchas gracias. Mi gratitud por esa opinión. Bueno, don Guido, un abrazo, muchas gracias y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Igual para usted y sus compañeras, un abrazo fraterno. Igualmente, que le vaya muy bien. Guido Vargas es de la... UPA Nacional y de la Unión Nacional de Agricultores. Eso es. De la Cámara. Las 11 de la mañana, 17 minutos. Estamos en contexto esta mañana. 19 minutos de la mañana, esto es En Contexto. Ya casi les vamos a traer información en desarrollo. Al parecer se habría caído una aeronave en Limón. Vamos a coordinar con los respectivos cuerpos de socorro para tener más Mata de Limón detalle. Dice que aparentemente hay una aeronave accidentada
ya hay personal de la Cruz Roja y bomberos en camino. Exacto. Bueno, vamos a estar pendientes y ya ahorita les vamos a traer más detalles. Mientras tanto, más sobre el Día del Agricultor, nuestra compañera Milagro Torres anda en una caravana en Escazú, va bien montadita en el carro, ahí nos envió un videito y también se están realizando bendiciones en algunas de las fincas. ¿Cuál es esta dinámica y cómo está el ambiente en este momento? Milagro, buenos días. Hola, muy buenos días, aquí estamos desde Escazú. Pues aprovechamos y nos vinimos en caravana, aquí andamos dando vueltas por todas las calles de Escazú, acompañando a los agricultores de esta zona y están, en este momento nos encontramos en un trapiche, donde el sacerdote de la comunidad está dando la bendición a este lugar también, y bueno, andan 2 carros, música, y de verdad que el ambiente está muy bonito. Pero aquí tengo a don Luis, quien nos va a conversar un poco sobre en qué consiste y de qué se trata esta actividad, porque precisamente hoy es el Día del Agricultor Costarricense, que fue establecido desde 1964, y bueno, una actividad que también coincide con San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. Bienvenido a la transmisión, don Luis, cuéntenos un poco. Buenos días, sí, pues aquí muy contentos hoy, 15 de mayo, de celebrar el Día del Agricultor, pues el costarricense, y el Día de San Isidro Labrador. Y hoy aquí en San Antonio Escazú estamos celebrando la bendición de fincas, la cual ya lleva sus años. Hacemos un recorrido por todos los terrenos y fincas productivas del cantón, la cual nos acompaña el cura párroco y grupo de agricultores. En realidad es una actividad muy bonita y en realidad muy de fe, que lo hacemos todos nosotros todos los años. Bueno, el Día del Agricultor Costarricense se estableció en 1964, ¿verdad? Esta fecha fue elegida porque coincide precisamente, ¿verdad?, con la festividad de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, y es como un reconocimiento a su labor esencial en el desarrollo económico y social del país. Porque bueno, todos vamos a ocupar en algún momento de un doctor, todos vamos a ocupar en algún momento de un arquitecto, pero de los agricultores necesitamos siempre, porque los alimentos que encontramos en nuestra casa es gracias a la labor que ustedes realizan. Totalmente de acuerdo, y nosotros en el campo, pues, a pesar de las inclemencias del tiempo, las políticas y muchas cosas, las cuales tenemos que luchar día a día, pues somos personas que salimos muy, muy temprano todos los días con mucha fe, sin hora de regreso, y siempre lo hacemos con mucho amor y pensando en todo, porque así como nosotros necesitamos el sustento para nuestras familias, pues la comunidad y el país en realidad necesita comida, y Costa Rica hasta el momento ha sido muy bendecido, entonces uno tiene que darle muchas gracias a Dios, y digo bendecido porque de esquina a esquina en este país todo se produce, bendito Dios, no es como otros países que solo una cosa y otra no, Costa Rica no, y entonces más por eso un día como hoy hay que agradecer y tener mucha fe que estas cosas sigan dándonos estas alegrías como hoy, ¿verdad? Y que sea por muchos años más. Don Luis, algo que a mí me parece muy curioso, porque a veces uno piensa que tal vez es en las zonas más alejadas donde están los terrenos fértiles para poder cosechar. ¿Qué se cosecha aquí en Escazú? Pues vieras que Escazú es una zona muy productiva, aunque no parezca. Nosotros producimos desde café, caña, maíz, hasta lo más pequeño como una espinaca, un tomillo para los tamales, etcétera. Aquí se produce todo. Yo creo que aquí lo que no se produce es lo que no se siembra. Muchas gracias, don Luis. Pues precisamente, bueno, esta conmemoración resalta, ¿verdad?, la importancia del sector agrícola en la economía nacional y la preservación de las tradiciones rurales, ¿verdad? Porque a pesar de que en este momento estamos en una zona del gran área metropolitano, pues bueno, como escuchábamos a don Luis, pues aquí se cosecha de todo. Ya de casi todo. Nos vamos de aquí más bien y nos montamos al carro porque seguimos en la caravana, compañeros. Está bien. Milagro, ahí nos trae algo, por favor, Milagro. Si sí. Me regalan, yo les llevo. A quien llevan ahí en la imagen, el video que usted me pasó, ese es San Isidro Labrador montado en el carro. Ajá. ¿O van? ¿Quiénes son? Porque me parece que son 2 imágenes. Aquí, ya los escuché. Vamos con la imagen de San Isidro Labrador en un carro. Ajá. Y en la otra, la misma imagen, pero como en otra versión. Otra versión, exactamente, ya. Decorada así, súper bonita. Bueno, Milagro, que le vaya muy bien, que disfruten esa caravana y bueno, también felicidades nuevamente a todos los agricultores. Gracias por compartir esta iniciativa con nosotros.
Con mucho gusto, hasta luego. Milagro Torres, y ustedes podrán tener también más detalles pues en la edición de las 6 de la noche para que puedan conocer sobre esta iniciativa, como les decía, pues que se tiene en Escazú, bendición de fincas, donde se produce de todo. ¿Es tradicional? Es que yo la verdad no había escuchado en años anteriores porque bendición se produce de fincas. Todo, decía el entrevistado. Qué bonito eso, ¿verdad? A Milagro, muchas gracias. Las 11 de la mañana, 25 minutos. Nos dice un oyente, Grace Guadalupe González, algo que es muy bonito a propósito de este tema. Dice, el mundo de la agricultura es algo hermoso y es de enorgullecerse. Uno de los problemas es que las personas no van a las ferias a comprar donde están los verdaderos agricultores y donde sí da feria. Feria. Usted va a cualquiera de estos supermercados grandotes donde compra el tomate y ahí no puede pedir feria. No. Y se lo cobran más caro. Se lo cobran más caro. Prefieren ir a los supermercados donde es más costoso el producto y nos dejan de lado a los que sí producimos. Y la municipalidad del cantón donde estamos tampoco nos valoran. Que vivan los agricultores, que estamos de sol a sol y trabajamos honradamente. Son las 11:26 minutos. Ya casi vamos a hacer un primer contacto con don Marco, que ya está precisamente para tenernos más detalles. Marco Antonio Fernández, él es asesor nacional de educación religiosa. Hace unas semanas se habló sobre la presentación del nuevo programa de educación religiosa. Se está trabajando desde enero de este año, pero bueno, ha habido algunas modificaciones. Queremos conocer de qué se trata porque, bueno, yo no sé, me acuerdo en la época mía de escuela, de colegio, que se hablaba de que quien no recibía religión se iba de la clase, ¿verdad? Y para muchos, y pues... Era una de mis preguntas, de hecho. Y era el entrevistado. Sí, y la clase se limitaba a las personas católicas, básicamente, ¿verdad? Porque se hablaba mucho de la religión católica. Y enseñar religión era obligatorio, obviamente. Quien no era católico, pues llevaba la carta de justificación, ¿verdad? Entonces ha habido algunos cambios, algunas transformaciones para que sea más inclusivo y yo diría que más ecuménico. Vamos a saludar a nuestro entrevistado, ya casi tenemos que hacer una pausa, pero por lo menos una primera reacción sobre esto que estábamos comentando. Don Marco, bienvenido. Marco Antonio Fernández, asesor nacional de educación religiosa precisamente. Don Marco. Bueno, muy buenos días, tengan ustedes. Es un placer estar con ustedes y aclarar estos temas que son tan importantes. Máxime en una celebración como hoy que se une la tradición cultural con la tradición religiosa. Este tema previo me sirve de preámbulo para la apasionante entrevista que vamos a tener a continuación. Bueno, ahorita tenemos un minutito para dar un preámbulo porque tenemos que hacer un corte a las 11:30, pero como le decía, entonces un comentario suyo y ya ahorita seguimos conversando. Perfecto, sí. En efecto, Costa Rica, por leyes de la República, tiene una materia que se llama educación religiosa y no religión, que era lo que ustedes hacían alusión hace un ratito. Y entonces... ya este año, después de muchos esfuerzos, logramos tener un programa que responda a los cambios socioculturales religiosos que hay en el país y tenemos un programa que respeta la confesionalidad, pero está abierta a la dimensión interreligiosa, incluso más allá del ecumenismo, que ese es un tema que es muy importante. Entonces tenemos un nuevo programa inclusivo donde todos pueden recibir sin ninguna distinción. Y estamos en estos días justamente haciendo el relanzamiento de esta asignatura que a nivel mundial es una novedad también. Y esto nos debemos sentir orgullosos de que estamos tratando de respetar la libertad de pensamiento, conciencia y religión y abarcar a todas las convicciones y tradiciones. Incluso hasta los no creyentes pueden participar de las clases porque no hay división. Entonces, este es un programa novedoso, es de avanzada y creo que es un ejemplo para la humanidad para convivir juntos. Las religiones no se hicieron para dividirnos, sino para vivir en fraternidad.
Bueno, don Marco, vamos a hacer, como le decía, una pequeña pausita, que tenemos un compromiso ahorita a las 11:30 de la mañana, pero bueno, ya casi seguimos conversando con usted porque, bueno, a mí me parece que esto es una oportunidad también para promover la paz, y creo que es uno de la paz, la sana convivencia y demás, y es uno de los objetivos que tienen ustedes. Regáleme un segundito, ya casi volvemos con usted. Claro. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, acusados en caso Pista Oscura quedaron en libertad con impedimento de salida del país. Derrame de aceite en la General Cañas colapsó San José esta mañana. Detienen a 2 policías de fuerza pública como sospechosos de violento asalto. Y Volcán Poás mostró incandescencia por al menos 9 horas en su actividad más reciente. Esto es lo que hay que saber de este jueves 15 de mayo. En Contexto, por Extra Radio. Las 11 de la mañana, 31 minutos, ya vamos a seguir con don Marco Antonio Fernández esta mañana en la entrevista a propósito de los cambios en el programa de educación religiosa. Rápidamente, Angie y Lorena, porque habíamos entregado información estábamos esperando que nos reportaran detalles de qué fue lo que pasó con un helicóptero en la zona del Caribe. A ver, hay 2 versiones. Una, el helicóptero no cayó, el helicóptero aterrizó, pero el piloto sufrió una lesión y aterrizó para que lo atendieran. Está la Cruz Roja en el sitio. Okay. Esa fue la primera información. La otra es que dentro del aeropuerto de Limón hubo un accidente y hay una persona herida y están rescatándola en helicóptero desde ese lugar. Okay. Vamos a esperar, porque todavía está en desarrollo, estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial de qué fue lo que pasó. Sí. Vamos a ver, y don Marco Antonio, qué pena con él, téngannos paciencia solo un minutico, porque esta noticia está en desarrollo. Está ya Ricardo Arias con nosotros desde la Cruz Roja. Ricardo, ¿cómo me le va? Buenos días. ¿Qué tal, don Henry? Muy bien, gracias a Dios, a usted y a todos los radioescuchas. Buenos días. Sí, buenos días para todos. Lo que sucede es que tal vez se malinterpretó de manera extraoficial, que había una alerta aérea por un helicóptero que había caído. Sin embargo, eso no es lo que ocurrió, ni es cercano a lo que sucedió. Nosotros recibimos un reporte de una persona que viajaba en un helicóptero. No tenemos aún el dato si es el piloto o es algún acompañante del copiloto, que presentó un malestar en vuelo, y por ende el helicóptero está descendiendo al aeropuerto que hay en Guapiles, a un lugar que hay en Guapiles para el aterrizaje de helicópteros, un helipuerto, y para la atención de esta persona ya movilizamos una ambulancia al lugar para ser atendida y trasladada a un centro médico. Sin embargo, no hay ninguna alerta aérea ni nada de lo que hace un rato pudiéramos pensar, y en este momento ya estamos esperando nada más el helicóptero en el sitio. Muy bien, entonces queda claro, ¿verdad? Sí. Ricardo, un abrazo y muchas gracias. Listo, con mucho gusto, a la orden. Adiós. 11 de la mañana, 33 minutos, pero todo esto está en desarrollo. Sí. Vamos afuera, ustedes nos vienen corriendo, pero ya por lo menos se va aclarando la situación. Ahora sí. Bueno, continuamos entonces con don Marco Antonio Fernández, asesor nacional de educación religiosa. Estábamos hablando sobre este cambio, que ya no se le llama recibir religión, sino que la materia es educación religiosa, y ha tenido entonces cambios importantes. Don Marco, pues básicamente ya no está esta justificación de que llevo una carta del pastor o de mi mamá para ya no recibir religión como se hacía antes. Don Marco. Bueno, ese tema es muy delicado por lo siguiente. La libertad de pensamiento, conciencia y religión siempre se mantiene. Okay. El programa está hecho para proponerlo a todos. Sin embargo, por razones legales, constitucionales, siempre existe esta posibilidad de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación Pública? Promover la asignatura, promover este nuevo enfoque inclusivo por una cultura de paz, de tolerancia, de respeto, y los docentes de educación religiosa en las distintas instituciones, los asesores regionales, los asesores nacionales, estamos relanzando, y gracias a esta oportunidad que ustedes nos dan, tratar de cambiar la percepción.
y paulatinamente, gradualmente, vamos a lograr que los estudiantes, los padres de familia, cuando vean que el programa no atenta contra sus creencias o convicciones, no habría necesidad de presentar la carta porque no se tocan temas doctrinales, temas de ritos. La educación religiosa es una educación para competencias de la vida, cómo aprender a convivir con el que piensa distinto, el respeto, la empatía, la resiliencia, fomentar la esperanza en una sociedad tan violenta y con tantos asesinatos que tiene el país. Necesitamos una asignatura que colabore con la forma de entender la vida de una manera armoniosa. Entonces, la carta todavía existe para presentar. Sin embargo, técnicamente, la educación religiosa no es ni de una religión ni de otra, no es católica o evangélica, o es una asignatura del currículum que toma lo mejor de todas las confesiones religiosas, se respeta la creencia de los padres de familia y se tocan temas comunes como la dignidad, el valor de la familia. Hoy es el Día Internacional de la Familia. También. El trabajo, el Día del Agricultor. Se ven temas generales que se pueden ver tanto desde el cristianismo, el judaísmo, el islamismo o las cosmovisiones de los pueblos autóctonos. Cuando poco a poco nuestras familias se den cuenta que la educación religiosa aporta para una sana convivencia, conforme vaya avanzando el tiempo, van a ir disminuyendo las cartas. El ideal es que no se presenten. No habría, como ustedes dijeron, voy a usar el término, no habría excusa, prácticamente. Sin embargo, es un derecho constitucional y nosotros como funcionarios públicos respetamos el ordenamiento jurídico de este país. Le quería consultar, si entonces, bueno, claramente ya eso nos dice que la carta sigue siendo pues una opción. ¿Qué tan bien o la comunicación que ha sido con los padres y madres de familia precisamente para comunicarles esto que usted nos está diciendo, ¿verdad? El hecho que no es una materia de educación católica, sino con todos los cambios que usted ya nos mencionó, para hacerles o incentivarlos precisamente a que sus hijos puedan asistir. ¿Sigue siendo muy recurrente el uso de la carta? Bueno, qué interesante pregunta y muy válida, porque, como ustedes lo saben, el Consejo Superior de Educación aprobó el programa ahora en diciembre y pidió implementarlo a partir de febrero. Entonces, justamente estamos en ese proceso de inducción y le hemos llamado relanzamiento de la educación religiosa. Hemos hecho encuentros en distintos lugares y también capacitaciones o inducciones con los docentes, y dentro de 15 días vamos a tener la Semana Nacional de la Educación Religiosa, que está en el calendario escolar. En esa semana podemos tener la oportunidad de encontrarnos con los padres de familia, las madres de familia, los encargados. ¿Por qué no llamar al párroco, al pastor de la comunidad y mostrar cómo es un programa dialógico, un programa de diálogo, de fraternidad? Y por eso un detalle muy importante que quiero compartir con toda la teleaudiencia es que cuando el Departamento de Educación Religiosa, por las funciones que tiene en el decreto 38170 de elaborar programas, ¿qué hicimos? Lo consultamos una vez ya estando un borrador bien avanzado, lo socializamos con dirigentes de tanto de la Iglesia Católica, la Federación de la Alianza Evangélica, que congrega 5,000 iglesias, con representantes del judaísmo, del islamismo, y entonces ellos vieron que el programa le dieron un aval que pretendemos en este año que todos los líderes religiosos motiven a sus feligreses a que participen de esta asignatura porque no atenta contra sus principios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Labores de concientización. Obviamente tenemos limitaciones. No tenemos, digamos, cómo hacer una campaña gigantesca. Estamos tratando de ver si con la UNESCO o la UNICEF poder hacer una campaña de relanzamiento, pero ahorita estamos en la fase de cambiar un paradigma de una educación religiosa, digamos, muy basada en doctrina, que no quiero decir que sea malo, sino que es una educación religiosa
como la plantea la UNESCO, y también que el Papa Francisco, en su momento, que de Dios goce, él nos envió una carta en el año 2021 que él avalaba esta transformación, una educación común para católicos y no católicos. Es una educación de futuro, es una educación de primera. Sí, más en tema de valores. Don Marco, muchas gracias, y bueno, luego cuando sea ya la semana de la educación religiosa vamos a estarlos contactando también nuevamente. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer. Don Marco Fernández, asesor de educación religiosa. Ya casi vamos con nuestro siguiente invitado. Vamos rápidamente porque tenemos mucho para hoy. Sí, ¿usted me permite seguir con el helicóptero? Ajá, ¿qué ha sucedido? Es que seguimos investigando, porque nos acaba de llegar esta imagen. A ver si nuestros compañeros me ayudan, porque nos acaba de llegar una imagen del aparato, del helicóptero, es un aparato que está volcado. No es que se haya, es un helicóptero pequeño de fumigación, y el helicóptero que estamos mostrando hasta ahora a través de la señal de televisión es un aparato volcado en un cultivo, una zona montañosa, ¿verdad? Es como en una huerta. Lo que nos llama la atención, bueno, en principio lo que don Ricardo desde la Cruz Roja nos decía es de una persona que se había fracturado y que habría sido trasladada en helicóptero. Esa no es, la otra es el helicóptero que finalmente no se trataba de un accidente de aviación. Claro, no es no es un accidente aparatoso, pero sí... Gracias a Dios. Gracias a Dios, sino que aparentemente pues el helicóptero aterriza y se vuelca. La persona herida resulta herida ahí, o él no logra aterrizar bien porque ya venía lesionado, y produce el volcamiento del aparato. Es ahí donde no tenemos todavía información. Pero es algo en lo que vamos a seguirle los pasos a esta hora de la mañana. 11:41 minutos, 11:41 en contexto. Esta mañana el programa se llama así, y por esa razón pues tenemos que estar... Debería ser en carreras. Por lo que ha pasado hoy y estos días anteriores. Lorena tiene razón, cambiemos el nombre. Andamos mucho en carreras. Está muy bueno, Lorena, gracias. No llama en contexto, sino en carreras. 11:42. ¿A quién tenemos a esta hora? Don Lenin Hernández, quien es secretario general de SINAE Afines, porque hoy presentaron una denuncia. Esto está relacionado con temas de la Caja Costarricense de Seguro Social, listas de espera también. Don Lenin, muchas gracias por acompañarnos. Nos queda poco tiempo y hemos tenido algunas carreras, como decíamos anteriormente, pero sí queremos conocer cuál es esta denuncia que hacen ustedes. Se habla de aparente maquillaje de datos en este tema de listas grave, de espera. En palabras muy simples y muy resumido, ¿en qué consiste ese señalamiento que hacen ustedes? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lorena, Angie, Henry y el público que nos sintoniza. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Sí, quisiéramos ser portadores de buenas noticias, pero lamentablemente no es así. Y cuando uno de repente analiza el discurso de informe de labores del señor presidente, donde dice que la Caja vuelve a brillar con obras sustanciales para garantizar la buena salud de nuestro pueblo, modernizamos hospitales, redujimos la fila, recuperamos la esperanza, la salud volvió a ser un derecho real para todos. Por supuesto que a nosotros nos llena de preocupación al minimizar lo que realmente está ocurriendo, lamentablemente en un drama humano para millones de costarricenses, ¿verdad? Estamos hablando de 1.253.000 personas en lista de espera. Ahora bien, ¿cuál es nuestro señalamiento y nuestra denuncia? La institución realizó un concurso, ¿verdad?, para efectos de nombrar al gerente médico de la institución el año pasado, un concurso que todavía se mantiene abierto, y en dicho concurso fue nombrado el doctor Alexander Sánchez Cabo en el mes de septiembre, y su nombramiento terminaba en el mes de marzo del 2025 de este año. Pero la junta directiva, ¿verdad?, a través de doña Mónica Taylor y su junta directiva, le dan 6 meses más al doctor Alexander Sánchez Cabo porque, y lo leo textual, destacaron su liderazgo en la implementación de iniciativas clave para la formación y distribución de especialistas, la reducción de listas de espera. Nosotros hemos llevado un pulso, ¿verdad?, el tema de las listas de espera, y cuando pedimos información nos llamó poderosamente la atención que por primera vez la información no fue expedita.
y nos dicen, ¿verdad?, que están haciendo una revisión del dato histórico, tanto en procedimientos diagnósticos como para citas con médicos especialistas. No así las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, que aumentó en 5,000 personas. Cuando nosotros hacemos un trabajo de campo, nos percatamos que solamente están tomando en cuenta los pacientes por primera vez. Y no así también pacientes que de repente son referidos de las clínicas hacia los hospitales y el paciente deja la referencia. Entonces ese paciente no se está cuantificando. Por eso nosotros estamos hablando de un aparente maquillaje. Y cuando ya, ¿verdad?, presionamos para que nos den los datos, nos percatamos que en la gestión del doctor Alexander Sánchez Cabo se ha incrementado la cantidad de pacientes en 70,000. Ha incrementado. Los números son muy fríos. ¿En qué periodo, Lenín? Los 70,000 nuevas citas, ¿es en qué periodo? En el periodo de el doctor Alexander Sánchez Cabo, de septiembre a lo que llevamos del año, marzo, ¿verdad?, que es el último dato que nos dieron. Por eso es que, don Henry, precisamente este comunicado que hizo la institución, donde dicen que el doctor ha venido disminuyendo la lista de espera, es una falacia. ¿Dónde empieza el campo de investigación y de repente nuestra suspicacia? El doctor Alexander Sánchez Cabo fue nombrado en la junta directiva de doña Marta Eugenia Esquivel. Se le da 6 meses más a partir del nombramiento, ¿verdad?, de la actual jerarca, doña Mónica Taylor, que viene desde el comité ejecutivo, ¿verdad? Sí. Asesora del señor presidente. Entonces, cuando pensamos en ese discurso, señor presidente, que como que las cosas van muy bien en la caja, los números, ¿verdad?, nosotros lo estamos indicando con números de la institución, porque el discurso del señor presidente queda solamente en palabras, nos damos cuenta que los números no están respaldando esa realidad. Viene otra cosa muy grave, ¿verdad? Y es que en concurso abierto, en donde participó el doctor Alexander Sánchez Cabo para ocupar este puesto, resulta ser que él no quedó dentro de los 4 finalistas, es decir, no tiene, de acuerdo a este proceso que fue contratado a través de una empresa externa, la empresa Doris Peters, una empresa asesora, para buscar bajo un marco de transparencia e idoneidad en este puesto, nos damos cuenta que el nombramiento fue a dedo. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, que minan la transparencia, el respaldo técnico, el deber de probidad con que la Junta Directiva tiene que tomar decisiones, pero lo que más nos atemoriza, y lo decimos de esta forma, es que se ha implementado en la institución una modalidad, ¿verdad?, de pago, ¿verdad?, de una estructura de costos, de reducir las listas de espera. Esto para el pago de médicos especialistas, y nos damos cuenta de que no tenemos un respaldo legal ante este nuevo modelo de pago que se ha denominado CUNCAS. Entonces, cuando mandamos una nota a Junta Directiva para que nos den, ¿verdad?, ese respaldo técnico, que hagan la consulta a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría, remiten esta información a la gerencia médica y a la fecha no tenemos ningún dato. ¿Dónde viene el verdadero problema? Haciendo la investigación de campo, nos percatamos que en este momento no existe una trazabilidad en la institución para determinar a qué médico se le está pagando de una forma y a cuáles de otra forma. Es decir, con esta nueva modalidad de pago. Entonces, no tenemos nosotros en este momento esa data para determinar qué tan productivo en primera instancia es esta nueva modalidad de pago. El impacto financiero, es decir, una decisión tomada sin una rigurosidad técnica, legal ni financiera. Y lo que nos preocupa a nosotros, por supuesto, es que al final de cuentas, si en este proceso, si en esta implementación, ¿verdad?, de proyectos no tiene esta rigurosidad, por supuesto que el mayor afectado siempre va a ser el paciente. Nosotros estamos sumamente preocupados por la cantidad de pacientes que en este momento requieren de esa atención oportuna, eficiente, con sentido humano, pero sobre todo que se le dé una solución
al problema de salud. Yo creo que ya los costarricenses estamos muy cansados de echarle la culpa a fulano, a sutano, a mengano, que hagamos diagnósticos cuando aquí lo que ocupamos son soluciones. Hay enfermedades que no esperan y aquí es donde nosotros lamentamos muchísimo que la data no es clara, y me parece que es fundamental la información transparente, fidedigna, una cosa, ¿verdad?, para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno a favor de los costarricenses. Pues, don Lenín, obviamente que esto merece un segundo capítulo, porque una cosa es obvio que haya un desconocimiento de dónde están cifras, pero una denuncia gravísima es que alguien esté maquillando las cifras, que es una cosa muchísimo más complicada. Bueno, usted utilizó la palabra supuestamente, alguien maquillando las cifras para bajar la cantidad de gente que está esperando una cita, pero comprometámonos, por favor, don Lenín, para tener la oportunidad de conversar ampliamente, ya por tiempo. Hoy ha sido un día de mucho accidente y cosas, entonces vamos a tener una segunda oportunidad para hablar ampliamente de estas denuncias que son muy graves, don Lenín. Finalizo con algo nada más, don Henry, muy rápido. Ante esta situación, nosotros ya interpusimos una denuncia a la auditoría de la Caja. De los resultados que aparezcan, evidentemente seguiremos tomando acciones legales, porque, repito, con la vida y la salud de los costarricenses no se puede jugar. Absolutamente. Él es Lenín Hernández, secretario general de SINAE, que están haciendo estas denuncias que son gravísimas y que, lógicamente, compañera, yo creo que sí hay que decirlo, es algo para no quitarle el dedo a ese renglón para nada, ¿verdad? Porque es una denuncia grave. Menos con algo de lo que la gente, es que si hay algo que aqueja a la gente hoy en día son las benditas listas de espera. Absolutamente. Y con un plan anunciado de hacerles frente, y yo no sé dónde están los resultados. Exactamente, esa es la primera parte, porque está bien que la gente diga, mire, hay 1 millón de personas esperando, pero que alguien que según esta denuncia esté metiéndole mano para maquillar y decir, metámosle aquí un numerito más, un numerito menos, eso ya por ahí no se puede. 11:51 minutos, nos quedan 5 minutos de programa. Exacto, y nos queda una entrevista también que queremos hacer y no dejar de lado, está relacionada con el tema del azúcar, los dientes, las caries. La doctora Antonieta Muñoz es presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y es que se está realizando un congreso regional de la Federación Dental Internacional, se está haciendo acá en nuestro país, y este es uno de los temas medulares. ¿Cuál es la afectación? ¿Qué es lo que debería hacerse para evitar más que el consumo de azúcar vaya a afectar los dientes? Yo creo que en todas las edades. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos, y perdón por la carrera, nos quedan unos 4 o 5 minutitos para conversar de este tema. Buenos días. No, bueno, buenos días a todos, y más bien muchísimas gracias por el espacio. Y sí, es un tema medular, el tema de consumo de azúcar, porque influye mucho tanto en salud bucal como en salud general, ¿verdad? Está muy relacionado. Sabemos que nuestro país tiene altas incidencias de obesidad también desde niños, y eso afecta tanto también en la parte bucal, por supuesto. A ver, doctora, ¿el azúcar como tal es mala para los dientes, o es malo no lavarse los dientes si uno consume azúcar? Es una combinación de ambos, en realidad. Por supuesto que la parte de limpieza, nosotros llamamos limpieza mecánica, con cepillo, con hilo, en dientes, en lengua, es básica, pero por supuesto la alimentación influye mucho en esa formación de placa, que es lo que nosotros queremos quitar, porque el azúcar procesado, y es importante, no es el azúcar común, digamos, el azúcar de las frutas, el azúcar de los alimentos que traigan de manera natural, eso no es lo que nosotros queremos pues eliminar o que la gente no consuma para nada, eso es bueno, sino que es azúcar procesada, de alimentos procesados, es la que es todavía la que genera mayor placa, y esa placa y mayor acidez también. Entonces produce de manera más fácil caries dental, y como les decía, también influye mucho en el estado de salud de la persona. Pues, ¿qué es lo que se discute también con respecto a esto en este congreso que se está realizando? Sí, de hecho en la tarde, desde la mañana empezamos reuniones con representaciones de toda Latinoamérica, y en la tarde tenemos un foro intersectorial para tratar iniciativas que promuevan la reducción tanto del consumo de azúcar como de medidas que promuevan la salud bucal a nivel de todo el país. Y lo que se discute es eso, cuáles medidas pueden tomar los países de manera individual, en conjunto, para educar a la población
sobre la importancia de esta buena alimentación y también cómo se pueden generar políticas o iniciativas que los mismos gobiernos apoyen o se den en los países para incentivar la disminución de este azúcar procesado o la disminución de una alimentación poco saludable. Vamos a ver, mala salud bucal se da más en qué edades, porque tal vez cuando están empezando ya a salirle los dientes o cambiar los dientes los más chiquitillos, uno se preocupa mucho, pero se va descuidando conforme avanza la edad. La educación vital es desde la niñez, porque el niño que va educándose va a ser un adulto con boca sana, pero los problemas se dan en todas las etapas de diferente manera. En la etapa temprana, por supuesto que hay un tema de educación e incluso de habilidad motora para el cepillado. La parte de alimentación se enseña mucho o se aprende mucho desde edades tempranas, pero cuando los muchachos son adolescentes, tienen su mismo contexto, les hace cambiar esa alimentación, tal vez por una alimentación más procesada. En etapas adultas tenemos adultos que lamentablemente ya empiezan a tener problemas a nivel de salud general, o ya se dan etapas de vida, por ejemplo, en las mujeres el tema de embarazo. También. Entonces, todos esos es otro tipo de problemas o más bien problemas no, sino padecimientos que pueden presentarse y que se pueden prevenir con un apoyo de un profesional en odontología y que se apoye en ese profesional para el tema de educación. Muy bien. En la etapa ya de vejez, ya entonces empieza el tema muscular de mantener un tema de masticación, y que ojalá no se dé, pero lamentablemente todavía se dan muchas pérdidas dentales conforme aumenta la edad. Entonces siempre hay ciertos problemas a lo largo del ciclo de vida que con una buena prevención se podrían disminuir justamente cuando esa persona va creciendo. Sí, este es otro tema también que tenemos que tocar en algún momento, el tema de pérdida de piezas. Doctora, muchas gracias. La doctora Antonieta Muñoz, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas. Gracias doctora. A ustedes. Y gracias. Que tengan buen día. Lo mismo Igualmente. usted. Igual también a nuestros oyentes, muchas gracias. Hoy la edición, obviamente con este tema del accidente aéreo del helicóptero que ya prácticamente se descarta, sí hubo un percance con un helicóptero, pero no fue de grave. Descarta, sí. El diálogo entre Rusia y Ucrania, eso está como raro porque no estuvo Putin, Zelensky ni Trump, solo delegados, parece que no tuvo el peso que debería tener, pero bueno, esperaremos también que de ahí salga una buena noticia. Angie, gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y a toda la audiencia, y deseándoles como siempre una linda tarde. Lorena, nos vemos. Nos vamos. 5 de la mañana nos encontramos nuevamente. Ya mañana es viernes, así que pues compartiremos con ustedes el último día de la semana. Muchas gracias, adiós.